Hola amigos del canal, ¿cómo están? Otra vez reunidos para unos intercambios. Soy Romina Graef de Centro Barrilete. Me acompaña Dayana Heck. Hola Daya. Hola Romy, hola a todos, ¿cómo están? Y como invitada especial para este encuentro tenemos a María Sisman. Hola María. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del horario, ¿no? No Es sabemos así. muy bien ni qué día es, así que, bueno, lo vamos a hacer para todos los horarios. Bueno, hoy nos convoca un tema muy especial relacionado con bullying. María es especialista en bullying, es licenciada en psicopedagogía y directora de Libres de Bullying. Así que la idea es hablar un poquitito sobre ese tema, sobre algunas pistas para salir del laberinto del bullying. Así me decías, María. Así lo pienso a veces porque se ha hecho tanto, se ha hablado tanto y se buscan tantas explicaciones y aparece la palabra bullying en tantos contextos que a veces más que despejar uno se encuentra como más enrollado en la temática, ¿no? Y se ha utilizado, ahora se utiliza la palabra bullying para, por ejemplo, para hablar de la discriminación y el maltrato hacia los médicos en los Mm, edificios, entonces se habla del coronabullying, en su momento se habló oh, del bullying político para hablar del bullying contra en ciertas campañas, y la palabra bullying es una palabra que está pensada y la teoría sobre bullying está trabajada para hablar de niños y adolescentes. Entonces, y para hablar de una estructura muy clara y determinada que se da entre los chicos y las chicas. No es para nombrar cualquier situación en donde alguien maltrata a otro, ¿no? Entonces, a veces el laberinto está generado por la desinformación, por la sobreinformación, por la minimización del problema, porque se cree que es algo por lo cual todos tenemos que pasar o todos hemos pasado y no pasó nada. Y bueno, un poco siempre buscamos desde Libres de Bullying poder despejar, ¿no? Y empezar a tirar estos hilitos que hace que uno empiece a ver de qué estamos hablando, a quiénes afecta, cómo los afecta y cómo poder prevenir, detectar e intervenir de manera tal que genere el menor sufrimiento posible. No es que buscamos eliminar, digamos, uno no puede prohibir la angustia, ¿no? Uno no puede decretar que no va a haber más miedo o más sufrimiento. Sí lo que puede es estar disponible para generar un clima escolar, en este caso, o en un club, o en donde fuera, que haga que no aparezca el bullying como síntoma, ¿no? Que no aparezca el sufrimiento como síntoma de algo. El bullying es eso, es un síntoma de otra cosa. ¿Nos podés contar un poco más a nivel técnico, aprovechando para aclarar estas dudas que a veces surgen en los ejemplos como los que dabas? ¿Cuáles son las características que debe tener esa situación de angustia para que sea llamada bullying? Para que a ustedes les quede claro de qué hablamos cuando hablamos de bullying, imagínense que yo tengo el poder, algún poder especial, como para saber, viéndolas ahora, y a toda la gente que nos esté viendo, ¿no? Yo tengo la capacidad de visualizar y de darme cuenta qué es lo que más las avergüenza a ustedes. Entonces yo tengo una foto de esa vergüenza de ustedes, ¿no? Y la muestro. Y de golpe acá en una ventanita me aparece, ¿no? Esta es la vergüenza de Romy, esta es la vergüenza de Diana. Y todos se ríen y dicen, ah, qué genia María, mira lo que le está haciendo, ¿no? Mira lo que le hizo, mira qué cara de vergüenza que tiene cada una de mis presas, digamos, ¿no? Como que yo detecté eso y lo muestro y en lugar de criticarme, a mí los espectadores me aplauden, me felicitan. Entonces eso me hace sentir cada vez más poderosa. Yo estoy en el lugar de quien hostiga y quien decide y tengo poder a costa de la desvalorización de cualquiera de ustedes dos. Y todo eso gracias a que todo el contexto me aplaude a mí. Entonces hablamos de bullying cuando hay alguien que hostiga, alguien que es hostigado, hay un gran desequilibrio de poder entre ellos y hay un grupo de espectadores que sostienen con su acción o con su omisión, sostienen esta estructura. Pero también podemos empezar a pensar por qué los espectadores actúan así. Yo no creo que todos los chicos de todas las escuelas que son testigos de situaciones de bullying estén de acuerdo con eso que está sucediendo. En general no están de acuerdo, pero y empatizan con quien es victimizado, pero no conocen los recursos o no se animan a buscar los recursos que les permitan quitarle el poder al poderoso, ¿sí?
o porque tienen miedo de que se la agarren con ellos, o porque ya alguna vez fueron y por ahí le pidieron ayuda a alguien, pero ese alguien no hizo nada o los expuso de nuevo. O también ir un poco más allá y pensar que vivimos en una sociedad que aplaude a ese poderoso, ¿sí? Y cada vez más allá de cómo ejerce su poder, cada vez le da más lugar a ese desequilibrio, ¿no? Y a esa desigualdad. Entonces me parece que para poder pensar en intervenciones posibles tenemos que tener en claro esto. Ahora, esto no se consigue de un día para el otro, ¿sí? No es que de un día para el otro yo puedo humillar y sostener ese lugar de poder. Esto se va acumulando, se va logrando con insistencia, con tiempo, con un vínculo obligatorio. O sea, no es que uno va a la plaza y de golpe le hace bullying a alguien. No, eso es una situación de violencia por ahí controlada, que empieza y que termina. Hablamos de bullying cuando es todos los días, todo el tiempo, siempre el mismo. No es que yo, imagínense que en un grupo puede ser que todos se burlen de todos, ¿sí? O todos, en el caso de, a veces les digo a los chicos, imagínense que tenemos una pelotita en la mano, ¿no? Una pelotita de tenis, de ping-pong, de lo que sea, y a la cuenta de 3 yo les digo, bueno, 1, 2, 3, tírenle a alguien. Lo más probable es que todos recibamos un pelotazo, ¿sí? Y que todos salgamos más o menos machucados igual. Distinto es si yo les digo a la cuenta de 3, tírenme todos a mí o tírenles todos a Romy. Romy va a estar tirada en el piso recibiendo los pelotazos de todo el mundo y no va a poder tirar ni siquiera la pelotita que tiene en la mano. Entonces, hablamos de bullying cuando hay apodos, burlas cargadas, siempre dirigidas a uno, ¿sí? Y ese uno no necesariamente es un chico que no tiene habilidades, no tiene capacidades, no. Para ir a algo muy concreto que sucedió este verano, ¿no? Con Fernando en Villa Gesell. Cuando hay una patota que se la agarra con uno, no hay habilidad social posible, ¿sí? Eso es un extremo, pero digamos, ¿por qué lo digo? Porque se vive diciendo, bueno, pero mandamos al chico que no sabe cómo defenderse a que aprenda a defenderse. Entonces, que vaya a un grupo de habilidades sociales. Hay veces que las habilidades sociales no son suficientes porque el otro tiene muchísimo más peso. Entonces, es verdad que se la suelen agarrar con quien es un poco, ¿no? Como más tímido, más retraído, pero cuanto más se lo hacen, más retraído va a estar. Entonces, ¿por qué no pensamos en un mundo en donde los retraídos tengan lugar, donde los tímidos no sean presa de los demás, ¿no? Presa en el sentido del que se lo come, ¿no? De alimento para el salvaje, digo. Me parece que nada fortalece a alguien que es victimizado. Si yo tengo una semillita muy linda de orquídea y le empiezo a pegar y a escupir y a tapar el sol, no me va a salir un ombú de ahí, ¿no? No es que alguien se fortalece a costa de que le peguen. Por ahí se va a fortalecer en la medida que tenga un contexto que le haya tirado, ¿no? Una mano y que le haya dicho, esto que te están haciendo está mal, yo soy tu amigo, yo te voy a ayudar, o que haya un adulto que pueda escuchar el sufrimiento y ponga las cosas en algún orden, o que pueda haber un camino de resolución. Pero no es que en sí mismo el chico se va a fortalecer. Pensaba en estos 3 roles que mencionabas, el hostigador, el hostigado y los espectadores que son necesarios para que ocurra esta situación de bullying recurrente. Pensaba si esos espectadores en alguna parte en realidad para sostener esa situación sienten temor, porque esa cuestión bueno, para ser espectador uno tiene que estar presente y agitar, ¿sí? El que se corre y si no estoy de acuerdo me corro, no participo como espectador de esa situación y celebrar el poder del otro, también hace que yo me ponga en un lugar de posible blanco. De posible blanco, sí, sin dudas. Pero también pensemos en la cantidad de veces, yo a veces a los padres y a los docentes les hago pensar en la cantidad de veces por día que uno es testigo de situaciones injustas y se queda paralizado, ¿sí? Que puede ser desde ver como a una colega de trabajo, la directora, la humilla en público y una no da la cara porque tiene miedo de perder el trabajo, o porque tiene miedo de que las otras le digan, o porque, no sé,
O estar en la calle y a mí me ha pasado de ver una mamá pegándole al hijo y meterme y ligarme un carterazo, entonces la próxima no lo hago porque digo, ¿no? Entonces, eso mismo le pasa a los chicos. No es que no quieren hacer cosas. En principio lo que yo les sugiero muchas veces en los talleres es que lo que uno puede empezar a hacer es no reírse, ¿no? Entonces, si Juancito le está diciendo de todo a Pedrito, yo por lo menos puedo quedarme serio, ¿no? No me río y eso no me expone tanto, ¿no? Porque tampoco es cuestión de mandar tipo kamikaze a todos los chicos a hacer cosas, ¿no? Pero después empezar a juntarse y a ver entre los espectadores, ¿vos qué sentís? ¿A vos qué te parece? ¿No? Cuando no está el otro, porque son muchos más los espectadores que los que hostigan, muchos más. Sí, sí. Si yo le pido a 500 chicos, a ver, levante la mano quién se sintió hostigado, van a ser 5 o 6, van a ser 20, no lo sé. ¿Quién hostigó? Se animan muchas veces a levantar la mano y son otros 30, pero los otros son 400 y pico que fueron testigos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que siendo tantos podrían empezar a hacer cosas, pueden empezar a pensarlas. Pero acá no nos olvidemos, está el hostigador, está el hostigado, están los espectadores y los docentes, y los padres, y los no docentes, o el que vende en el kiosco de enfrente del colegio, ve lo que pasa, o el que maneja el autobús y lo lleva. O sea, los chicos hacen bullying cuando los dejan hacerlo también, ¿no? Porque si al primer signo de discriminación en un aula, que no llega a ser bullying, discriminación, por ejemplo, porteño creído, digo, para ponerme fuera de Buenos Aires, ¿no? Que a uno le digan a un chico que va de Buenos Aires a vivir a Misiones y que lo discriminen por eso. Si al primer signo que le dicen algo así, la maestra frena y para la clase y hace un trabajo, los invita a pensar en eso, por lo menos va a estar evitando que vuelva a suceder. Lo mismo podría ser con el que viene de Misiones para aquí, o con el que vino de Bolivia, o con el que es gordo, o flaco, o alto, o bajo. Porque no está la causa en quien es victimizado, y eso también hay que insistir, ¿sí? No tenemos que buscar por qué le hacen bullying a Juancito, lo tenemos que pensar en el que se lo hace, ¿sí? Y a partir de ahí también sumamos ahora a los adultos referentes que tienen que intervenir en ese proceso de prevención o de corte. Yo cuando hago talleres con los chicos, y no es porque crea que la tengo clara, pero digo, a veces me gusta que estén los docentes participando de los talleres, porque si aparece, hay veces que un chico agarra el micrófono y automáticamente todos los demás se ríen, ¿sí? O un grupito se ríe. Y yo les pregunto, pero de la manera más genuina posible, no acusándolos, digo, cuéntenme de qué se ríen, qué es gracioso de que él agarró el micrófono, ¿cuál es el chiste? Y no pueden responder, o lo que empiezan a responder es porque él se rió, porque el otro se rió, no sé, me tenté, estoy nervioso, ¿no? Como empezar a desarmar, ¿qué les pasa con el otro? No porque cada vez, porque un día va a llegar que él, que agarró el micrófono, no quiere levantar más la mano, no quiere agarrar más el micrófono, y lo resuelve de esa manera, pero esa no es una manera saludable de resolución, ¿no? Lo va inhibiendo cada vez más, entonces para que no me molesten no abro la boca, para que no me molesten me hago transparente, me hago invisible, me pongo la capucha, ¿no? Y me voy quedando cada vez más apartado, porque si no cada cosa que digo tiene ese efecto en los demás. Pero cuando uno frena y habla, pero no retándolos, porque mi rol nunca es el de la sanción cuando voy a una escuela, además voy siempre de invitada, es el primer día que los conozco, pero sí de empezar a desarmar ese tipo de cosas y que por ahí los docentes se den cuenta de que por ahí pasa por ahí tienen que frenar una clase cuando alguien le dice negro de M al otro, ¿no? O cuando le dicen cheto al otro, porque eso es lo que después va creciendo. Y también revisar cuántas veces, no solo el docente, los padres, los adultos, sin querer humillamos a los chicos. Otra vez vos, otra vez Romina, llegaste tarde y arreglate ese delantal que lo tenés todo mal planchado, ¿no? Esos comentarios que no son bullying, porque ahí hay un docente, un adulto que lo está diciendo, pero sí generan un permiso, ¿no? Si la maestra lo dice así, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Claro. Lo mismo los padres cuando van a buscar o los van a llevar a la escuela y están en la puerta contando que llegaron tarde porque mojó la cama y lo tuvo que bañar, y siempre lo mismo, y no me deja dormir, está siempre caprichoso, y están todos los demás escuchando.
Entonces, me parece que cuando uno empieza a revisar ese tipo de conductas como adultos que somos, empieza a entender por qué los chicos no hacen el bullying que hacen, o presencial o en las redes sociales. Y en estos días en donde en la página de Libres de Bullying, así desde lo solidario, desde la empatía sugerimos aplaudir a los maestros, se armó una situación sumamente violenta, ¿no? Violenta desde los comentarios, pero de todos adultos, estamos hablando de adultos, de por qué, de acusar al docente, el docente de sentirse mal y de acusar a los padres, ¿no? Como que ahí hay un problema de intolerancia tan grande que no es raro que después cuando aparece el bullying entre los chicos no lo puedan resolver. Porque hay como una pelea previa, como una desvalorización previa de alguien al otro. Esos docentes que dicen, me tengo que bancar 25 chicos, ahora van a ver los padres lo que es bancarse a los pibes. Eso genera mucho sufrimiento en los padres. O los padres que dicen, estos maestros no quieren trabajar, son unos vagos que están en su casa ahora en la cuarentena y no hacen nada, ¿no? Y están los docentes trabajando 18 horas por día para poder llegar de alguna manera a darles algo a sus alumnos, por el medio que sea, y algunos no saben, no tienen la menor idea de cómo se hace una clase virtual y están tratando de aprender y no tienen los medios. Digo, pero lo primero que se plantea es esa pelea atroz. Despectivo. Desvalorizar al otro. Eso es lo que está en la base del bullying. Desvalorizar al otro para sentir entonces que yo soy más importante, ¿no? Y que yo la tengo más clara, y que el que tiene más derechos soy yo y no el otro. Eso, si no lo manejamos y empezamos a pensar que los adultos no es que estemos haciendo bullying, pero sí que con nuestras conductas invitamos a los chicos a hacerlo, si no lo empezamos a pensar, después todas las intervenciones van a ser bastante, por lo menos, hipócritas desde cierto lugar, ¿no? Porque yo le estoy diciendo a los chicos que hagan cosas que la verdad yo no hago. Si yo como docente le digo, no, vos tenés que ser bueno con el que viene de otro lado, tenés que ser bueno con el inmigrante, y yo veo que entra la maestra de quinto B y la miro como esta de nuevo vino acá al aula a molestarme a pedir el borrador, ahí estoy, la verdad, borrando todo el esfuerzo que hice a nivel consciente. Por eso hablamos de laberinto, porque está todo muy mezclado, ¿no? Está todo muy, muy enlazado. Entonces, no es que podemos aplicar una receta para decir, en esta escuela entonces no va a haber más bullying porque yo hice tal y tal cosa y no falla. No, está la historia de cada uno de los chicos, la historia de cada uno de los docentes, de las familias, de los vínculos con los chicos, de los vínculos con los docentes, con los directivos y la supervisión, los equipos de conducción. O sea, está todo muy, muy enlazado. Vos sabés que cuando comentabas sobre estos tres actores en una situación de bullying, me recordaba, yo hace un tiempo estuve trabajando en una escuela y bueno, habían algunas situaciones de bullying entre los chicos en un aula y bueno, empezamos a trabajar sobre esta situación y en realidad cuando vos decías siempre como que se apunta y se trabaja sobre la víctima, cuando en muchos casos el hostigador es una primera víctima de situaciones que sufre y que, bueno, actúa de esta manera en realidad para llamar la atención y para poder buscar una solución a lo que le está pasando. Y bueno, esto solía ocurrir de que en realidad muchas veces el hostigador estaba sufriendo bullying o en otro espacio o situaciones familiares que lo llevaban a comportarse de esa manera y bueno, en realidad había que trabajar, no teníamos una víctima, teníamos dos víctimas por las cuales teníamos que trabajar para que esa situación se pueda mejorar o solucionar. Sin duda, si yo veo, para hacerlo gráfico, que hay alguien arriba parado y hay alguien en el piso golpeado, yo primero levanto al que está en el piso y tengo que ayudarlo, pero yo no me puedo olvidar de encontrar y de buscar y encontrar el sentido que tiene para el que pega, porque, pegar simbólicamente, ¿no? Para el que hostiga lo que está haciendo. Siempre insistimos en que ningún chico tiene por qué ser el tacho de basura de los problemas del otro, ¿no? Que no es justo, pero que lo tenemos que atender, porque si no esto no se va a modificar.
que si nosotros no buscamos el sentido que tiene para el hostigador hacer lo que está haciendo, si ese chico mejora, no sé, se transforma en un superhéroe y no se la agarra más con él, se la va a agarrar con otro. De la misma manera que si se cambia de escuela a esa víctima, va a buscar otra persona para poder hacer lo mismo, porque por algo lo hace. A veces tiene que ver con que... la base de un vínculo violento. Claro, pero además porque el que está hostigando por algo. A mí una vez me lo dijo un nene, ningún chico feliz le hace la vida imposible al otro. Y es verdad eso, ¿no? Si uno tiene amigos, tiene una familia que lo espera cuando vuelve del colegio con un vaso de leche y se junta los domingos con la abuela, digo, no va a volver loco a un compañerito, porque no necesita afirmar o buscar ningún tipo de confirmación de su autoconcepto o su autoestima, ¿no? Muchas veces los chicos en la escuela hacen estas cosas porque en la escuela los estamos mirando y saben que ahí si hacen algo alguien lo va a escuchar y si hacen el síntoma en casa no lo ve nadie o si lo hacen en la calle, ¿no? Entonces que en la escuela, por valorar mucho a la escuela, ¿sí? Saben que haciendo algo ahí alguien les va a prestar atención. Entonces primero levantar al que está en el piso, por supuesto, porque si no a veces me acusan, ay, pero usted le dan la misma importancia a la víctima, al victimario. Sin duda tienen la misma importancia porque son chicos que están siendo educados por nosotros. O sea que si esto llega a un plano legal es porque hemos fallado los educadores. Entonces yo quiero evitar que se llegue a la judicialización. Siempre insisto en eso, ¿no? No hay que buscar un abogado, no hay que buscar un amparo. Tenemos que resolverlo en lo posible desde lo educativo. Ahora, si yo no trabajo con quien lo hace, estoy perdiendo una oportunidad de aprendizaje para todos. Y eso no quita que exista la sanción. Yo creo que tiene que haber una sanción. Porque la verdad, y en eso me delata la edad, será, no sé, pero para mí no es lo mismo portarse bien que portarse mal. No es lo mismo. Y cuando uno se porta mal, alguna consecuencia tiene que haber. Pero esa consecuencia no quiere decir que lo humillen, que lo maltraten, que lo pongan en la cartelera de la escuela. Acá María Sisman es mala y hostigó a los compañeritos. No, la consecuencia puede ser una sanción pedagógica, reparatoria, que sirva para algo, ¿no? Desde pintar el cordón de la vereda a ayudar en el jardín a servir la leche o a no sé, algo que surja como necesidad de ese grupo, a ver de qué manera se puede reparar y que pueda entender y pedirle disculpas, pero de verdad, no unas disculpas como para salir del paso, ¿no? Que pueda pedirle disculpas y que aquel que fue agredido pueda tomar esas disculpas, que en general los chicos lo hacen, los padres no quieren. Dicen, no, después de lo que te hizo, ¿cómo vas a...? ¿no? Pero lo más sano para un chico es poder cerrar esta historia, porque si no se queda como anclado en una situación de búsqueda de venganza, de resentimiento. Y yo escuché a muchas familias, ¿no? Que dicen, no, porque a mi hijo hace 5 años que esa familia le hizo tal cosa. Bueno, en algún momento esto tiene que prescribir en lo posible, porque si no, para ese chico es un infierno. También, Pensaba ¿no? en este nuevo término que introdujiste de anclado, se queda anclado. ¿Cómo afecta eso a toda la trayectoria escolar, incluso con el ejemplo de los 5 años, ¿no? Y cómo afecta el aprendizaje. Muchísimo. El bullying tiene consecuencias y tiene efectos en plano inmediato. Podemos hablar de problemas para atender, tristeza, decaimiento, ¿no? Eso es inmediato. Un chico que hace 20 días están haciendo esto empieza a sentirse muy mal y a no poder aprender. Algunos se vuelcan obsesivamente al estudio. Otros que son muy estudiosos dejan de estudiar y no quieren ir más a la bandera, por ejemplo, ¿no? Tiene efectos inmediatos, pero también tienen efectos a mediano y a largo plazo. Esos efectos a mediano y a largo plazo van a ser más fuertes si nadie intervino en el momento del problema. Si un chico sufre, pide ayuda y nadie lo detecta, obviamente le va a dejar secuelas a largo plazo. Pero el mensaje que a veces, y esto lo aprendí una vez con un nene que yo estaba dando una charla, eran muchos chicos, y cuando terminó se me acerca uno de unos 10 años y me dice, pero yo vi en una propaganda de un dibujito que el bullying deja consecuencias para toda la vida, y a mí me hicieron bullying, entonces ya me dejó consecuencias para toda la vida. Y dije, no, vamos a ordenarlo un poquito también, porque si yo le estoy dando estos mensajes a los chicos, entonces ya la depresión la tengo asegurada, ya es la profecía autocumplida, ¿no? Digo, me parece que
va a dejar consecuencias cuando los adultos no hicimos nada. Y O mal resuelto. O mal resuelto, y acorde a la estructura previa de ese chico. Pero hay mucha gente que sí lo ha podido superar y que puede entender que eso fue una época de su vida y que después pudo hacer no solamente cambios él, sino que gracias a que estuvo en otros lugares sociales, pudo tener otro tipo de vínculos con otras personas. Es difícil y hay que acompañarlos y hay que ayudarlos. Y también a los espectadores en eso, porque no es nada agradable para un grupo de chicos estar viendo permanentemente cómo agreden a un compañero y ellos no hacen nada. Se sienten sumamente culpables. También en este posterior, cómo reconstruir la imagen de la escuela, porque si no es como que la persona que ha padecido esta situación queda enlazada ahí y como que la escuela significa solo ese drama que vivió, entonces también resignificar todo lo que implica. Por eso decía hoy cómo se resuelve y cómo se tramita, diríamos a nivel psicológico, todo eso, toda esa angustia, ¿no? ¿A dónde va a parar? ¿Qué sentido le damos? Hay muchos chicos que no pueden pasar ni por la esquina de la escuela donde les pasó esto. Es como cuando uno se intoxica con pescado y no puede volver a comerlo. ¿No? Ni sentir el olor. Y que realmente cuando se llega a ese extremo es porque no se pudo detectar antes como para poder salvarlo de esa situación. Pero cuando hablamos de resignificar la escuela también es, esto pasó en un momento particular, con este grupo en particular, a veces trabajo esto con los chicos, ¿no? Por X motivo hay grupos que son más difíciles, más fáciles, hay docentes que se enganchan más con uno y con otro, pero no es la escuela en sí. Por eso hay veces que si yo veo que una escuela no va a colaborar en resolver una situación y se puede, yo sugiero el cambio de colegio. Para evitar eso, para evitar que quede la escuela como el objeto malo, ¿no? Como que no se puede ir a ninguna escuela, no. En esta escuela no lo están pudiendo resolver y vos en otra escuela vas a tener otras oportunidades. Y la cantidad de chicos que yo vi florecer a partir de eso es enorme. Obvio que da pena el tener que hacer un cambio, porque lo ideal sería que en la misma escuela esto pueda pasar. Pero es verdad que a veces que no, que a veces que me acerco a una escuela para hablar de alguna familia que consultó e inmediatamente la culpa está en esa familia, o la familia, la madre, el padre es un pesado, el chico se la busca, ¿no? El chico siempre se la busca, a él le gusta estar en ese lugar. Bueno, yo ya cuando veo una respuesta así de una institución, y no veo muchas posibilidades para que ese chico siga ahí. Por ahí hay que pensar, lo que sí sucede es que a veces no hay posibilidad de cambio, por lo que sea, porque la mamá tiene muchos hijos, porque le sirve, no encuentra una vacante en otra escuela, porque, bueno, cantidad de situaciones particulares. Entonces ahí estamos ante situaciones mucho más difíciles, ¿no? Y como les decía antes, nosotros no llevamos un protocolo que aplique a todas las escuelas por este tipo de cosas, porque yo puedo llevar un protocolo que diga, ante una situación de bullying, convocar a las familias, ¿no? Digo, protocolo. Y la escuela, el gabinete, o llamar al gabinete, y no hay gabinete de orientación, no hay equipo de orientación. O el equipo de orientación tiene tantas escuelas que hasta que viene a mi escuela, este chico ya, ¿no? ¿Qué hago? Entonces el protocolo se me termina. Entonces supongamos que hay equipo de orientación y el equipo de orientación quiere conocer a las familias y cita a las familias de los dos, vamos a imaginar esto, ¿no? Separados, que es la mejor manera de hacerlo, pero lo cita. Y no, y resulta que uno está preso o está de viaje o no viene nunca, o por trabajo no puede venir, ¿y yo qué hago con el protocolo? ¿No? Se me terminó ahí. Entonces, hay guías, sí hay guías de intervención, y eso es lo que trabajamos en las escuelas. Hay cosas que no conviene hacer nunca, ¿sí? Por ejemplo, hoy que no vino Juancito, son bien intencionadas las cosas, ¿no? Pero digo, hoy le hacen bullying a Juancito, hoy no vino Juancito, vamos a hablar de lo que pasa, ¿no? Y Juancito inmediatamente se está enterando por todo lo que mandan en WhatsApp, cómo están hablando de él. Entonces ya pierde la confianza en la maestra, en la madre, en la directora, ¿no? Y se hace con las mejores intenciones. O hablar en una reunión de padres de lo que está pasando con una familia en particular. Y ahí empiezan los reclamos de lo que pasó en jardín en sala de 3, de lo que es tu hijo, de lo que es mi hijo, de lo que me hizo tu hija y tu cuñado. Entonces, cuando empieza a plantearse así, ya no hay una resolución posible. En los grupos de padres que funcionan bien, estas cosas no pasan. ¿Sí? Entonces, otros errores que cometemos los padres, ¿no? A ver,
mi hija me cuenta que le está pasando algo de esto y yo voy al grupo de WhatsApp y se lo digo a todas las mamis en el grupo de WhatsApp de mamis. Entonces ya lo que no sabían, lo saben, ¿no? Y la humillación que mi hija no sintió en la escuela, la siente a partir del grupo de WhatsApp. O sea, hay cantidad de cosas para trabajar y es lo que trabajamos siempre con los docentes. Y a veces los docentes, insisto, siempre bien intencionados, no se dan cuenta de que esas intervenciones son contraproducentes, ¿no? Generan que mañana el efecto sea peor. Si yo como mamá llamo a la mamá que está hostigando y le planteo, con mucha suerte esa mamá se va a enojar con su hijo. ¿Qué va a hacer su hijo mañana? Se la va a agarrar el doble con la mía, ¿no? ¿Por qué? Porque se ligó al reto a la madre. Eso en el mejor de los casos, porque muchas mamás dicen, ay, otra vez me llamó la pesada de la mamá de fulanita para quejarse de vos, mi amorcito. Y eso muchas veces trabajándolo con los docentes aparece, porque nosotros trabajamos mucho con dramatizaciones, con role-playing, con juegos, y aparecen este tipo de cosas, ¿no? O uno en la vorágine de la escuela llama de golpe a la mamá de Juancito y la de Pedrito, las dos a mi oficina, y se arman un desastre, ¿no? Entonces el bullying tiene esa sutileza y es como una intervención tan artesanal que a veces es muy fácil equivocarse, pero igual cuando uno se equivoca, si es consciente de que se puede equivocar, por ahí después puede retomar, ¿no? Y buscar, se da contra el laberinto y busca igual la salida de ese embrollo. Pero hay que tomarlo como un problema. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con el bullying es que muchos no le dan la dimensión que tienen. Y se sigue pensando que a todos nos pasó, que eso es inevitable, que eso le pasa a los flojitos, que hay que hacerse fuerte, ¿no? Esos son los grandes errores, me parece, como para poder asumir el problema como tal. Tampoco es cuestión de caer en el otro extremo, ¿no? Y exagerar, ¿no? Que a mí un día me digan, dale, salí de acá, negra, cabezona, me lo digan con humor, no quiere decir que me estén discriminando. ¿Podemos cambiar la forma del chiste? Sí, bueno, bárbaro, pero no pensemos que, porque, ¿no? Pues están las mamás que están esperando en la puerta y sale el hijo y dice, ¿y hoy qué te hicieron, mi amor? Y a lo mejor no le hicieron nada, ¿no? O a lo mejor ahí el chico tiene que empezar a significar, claro, vamos a ver, no, me miró, me pidió la goma y me la pidió mal, ¿no? Me sacó mi lápiz del banco. Y bueno, eso también va llevando como una tensión que no es la que estamos buscando. Me parece que encontrar ese término justo, ese equilibrio, es un paso importante como para pensar en qué estrategias podemos implementar. Dalia, hoy te quedó algo pendiente. Sí, pensaba en los espectadores, me quedé colgada en esa tercer pata de la situación y pensaba en los espectadores y en que vos decías que muchas veces nos quedamos paralizados ante una situación de violencia y que en realidad muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces también es un grupo con el que hay que trabajar y también dotarle de herramientas y de estrategias y decirle, bueno, esto se hace, esto no se hace, o cómo podemos intervenir. Y bueno, me quedé colgada en eso de que también en realidad son tres actores que hacen a la situación y que con los tres hay que trabajar. Sin duda, y los espectadores tienen muchas ganas de salir de ese lugar. A veces de verdad lo hacen en automático, me reí porque siempre me río. Y me reí porque cada vez que él habla todos nos reímos. ¿Y por qué no? Y hay otros que llegan a la casa y se sienten muy culpables por no haber intervenido, porque saben que ese compañerito, incluso hay chicos que después son amigos los fines de semana, pero cuando vuelven a la escuela están lejos, porque está mal ser amigo de ese, ¿no? Una vez una nena le preguntó, llegó a la casa muy triste y le dice a la mamá que se habían estado riendo de una compañerita, dice, y yo también me reí, y estaba muy mal por eso, yo también me reí. Entonces la mamá, muy sabiamente, le dijo, bueno, podemos pensar en la diferencia entre la alegría y la felicidad, ¿no? Esto me lo contaba la mamá, me pareció sumamente interesante. En el momento te reíste, te pusiste alegre, pero eso no te hace feliz, ¿no? O sea que cuando hablamos de valores, hablamos de estos valores, ¿no? Y hay que tomar el emergente del niño como para pensar qué valor está por debajo,
¿qué querés? Pasarla bien en el momento, pero después eso te hace sentirte mal. Es lo mismo cuando hacen cosas que no tienen que hacer o cuando hacen cosas que van en contra por ahí de lo que quieren simplemente para pertenecer al grupo, porque no nos olvidemos de eso. Los chicos, y más a eso de los 11, 12 años, lo que más quieren es tener un grupo. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden encontrar la seguridad de por haber disminuido a los padres, digamos, ¿no? Mi mamá, mi papá ya no me sirve más, no son mis ídolos, necesito otros, necesito amigos para poder sentirme protegido. Si no lo tienen, realmente la pasan mal. Entonces a veces hacen cosas simplemente para ser aceptados o no simplemente por el hecho de tener un grupo en donde sentirse protegidos, ¿no? Y si uno empieza a desmenuzar un poquito eso, se dan cuenta de que en el fondo no lo quieren hacer. Entonces, bueno, ¿por qué no formamos otro grupo? ¿Por qué no formamos el grupo de los que no quieren ir a hacer una previa, los que prefieren quedarse juntos mirando una serie, ¿no? ¿Por qué no hacemos un grupo de los que les gusta tocar la guitarra y no ir a golpear, a tocar timbres a la noche? Digo, por no decir cosas más graves, ¿no? Se puede empezar a buscar como una pertenencia desde cosas positivas. Sí, pero también esa pertenencia está bueno que surja como guía de parte de esos adultos referentes que hablábamos hoy, ¿no? O sea, los padres, el kiosquero, el personal de la escuela, ¿no? Y bueno, estoy mirando el tiempo porque me sale acá y ya veo que se nos va la hora y que seguimos enganchadas hablando. Y bueno, me gustaría que hagas una idea de cierre, pero de lo que yo puedo aprender hoy, porque no es mi tema, mis pacientes van a las escuelas, así que me parece súper importante incorporar esto desde la clínica en discapacidad, cosa que también pasa muchas veces, no son dos situaciones que van enlazadas, bullying y discapacidad, siempre, pero sí muchas veces suceden. Entonces, bueno, dentro de lo que aprendí hoy, además de estos 3 actores que mencionábamos, me impacta mucho más pensar en la influencia que tenemos como adultos referentes. Me gusta usar esa palabra, ¿no? Sí, me parece que a modo de cierre, y no quiero dejar pasar esto, bueno, la discapacidad, ¿no? Hay ciertas dificultades en algunas condiciones, por decirlo de alguna manera. Un chico con Asperger, por ejemplo, es un chico que no entiende la ironía, que no entiende el doble sentido, que es muy literal, que si le piden, que si Facebook le preguntan qué estás pensando, es capaz de decir, contestar lo que realmente está pensando, que mis compañeros son todos unos, ¿no? Entonces, hay ciertas formas o ciertas discapacidades que no van a cambiar, estos chicos no van a cambiar su forma de ser. A ver, si yo pongo, a veces le digo esto a los chicos y a los grandes, si yo siento acá delante del curso a una persona que no ve, ¿sí? Y le empezamos a tirar todos tizas, ¿puedo esperar que las esquive? No las ve venir. ¿Puedo esperar a que vea para dejar de tirarle tizas? No. Y si pudiéramos hacer alguna intervención dentro de 2 años, una cirugía por la cual va a empezar a ver, ¿quién le quita el daño de esos 2 años de haber recibido tizazos, ¿no? Bueno, hay discapacidades que son visibles, hay otras discapacidades que no son tan visibles. Entonces, si yo pienso que es esa situación, la persona discapacitada la que tiene que aprender a bancarse el bullying, estamos en un camino totalmente egoísta y muy triste, ¿no? Y muchas veces está vinculado, y muchas veces hay escuelas que justifican su no inclusión de un chico discapacitado diciendo que le van a hacer bullying, ¿no? Y bueno, ahí está la primera discriminación. La verdad que no necesariamente le van a hacer bullying a un chico con discapacidad, porque la mayoría de la gente del planeta yo sigo pensando que es buena, ¿no? Entonces, no es que necesariamente, ahora, si yo como directora o como maestra pienso que ese chico no puede venir acá porque por su discapacidad se va a generar eso, ya lo estoy generando, ¿no? Entonces no quería dejar pasar un poco, que se abre todo un abanico, ¿no? Tampoco puedo hacer, nadie es vidente como para decir a un chico con Asperger o un chico con autismo o un chico con síndrome de Down le van a hacer bullying. ¿Por qué? A lo mejor no. O muchas veces creen y piensan que el chico que tiene un diagnóstico, vamos a poner el diagnóstico de ADDH, que es un diagnóstico bastante cuestionado, pero vamos a pensar que
ese chico con ese diagnóstico empieza a ser el chivo expiatorio de todos los problemas que surgen en un curso, ¿no? Entonces, si hubo bullying y fue él, ¿no? Viste que él tiene problemas, ¿no? Y si le tira, y en general esos chicos suelen ser la mano de obra, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren tener amigos, entonces, si Pedrito me dijo que vaya y le baje el calzón al otro, y yo voy, total, ¿no? Entonces, ahí se abre como todo un trabajo bastante alineado con el bullying, que es cómo abordarlo en situaciones de chicos con diagnósticos particulares y que en general, como tienen equipos detrás que trabajan y se les exigen un montón de cosas, a ellos se les exige y a los otros no, ¿no? Claro. Siempre, claro, lo único que levanta la mano es el chico que viene con un equipo atrás, todos los demás hablan cuando quieren, pero mi paciente está obligado a levantar la mano, digo, entonces ¿dónde está la inclusión? ¿No? Pero bueno, eso da para, si quieren hacemos otro algún día, seguramente ustedes Te tienen muchas más comprometemos historias para entonces contar. para la segunda parte, públicamente. Pero sí, bueno, no. Sí, cuentan conmigo, por supuesto que cuentan conmigo y además me parece que cuantas más redes podamos hacer y más podamos pensar juntos, ahora la cuarentena nos lleva a esto, ¿no? A que uno busque recursos y tenga el tiempo para hacer cosas que por ahí siempre quiere hacer, pero, pero no se puede. Y bueno, por ahí esto para algo sirve o esta es una de las cosas para las que creo que sirve. Sí, bueno, es la intención de Sin generar duda. este espacio de compartir qué pasa en nuestro país, que es tan amplio, con otros países también. Y bueno, y sobre todo para aprender, ¿no? Con gente que domina el tema, como para situarnos también desde lo teórico, desde lo científico y entender un poquitito más cuando se habla específicamente. Daya, ¿querés cerrar? Bueno, como para cerrar, agradecerte, María, por tu tiempo, por poder transmitirnos a todos tus conocimientos, tus experiencias. La verdad que yo venía trabajando este tema, a veces lo he trabajado en la escuela donde trabajé, pero la verdad que hoy como que me abriste la cabeza para mirarlo también desde otro lugar. Y tomar a los adultos referentes de las escuelas y las familias como la base, ¿sí? Como el origen muchas veces de estas situaciones que después se traducen en las conductas de los chicos. Así que, bueno, agradecerte por tu tiempo. No, para mí un placer. Y estas herramientas que siempre le criticamos a los chicos que están colgados de su telefonito, miren cómo nos sirven, ¿no? La verdad que el aspecto de la comunicación, ¿no? La comunicación es fundamental y acá lo estamos comprobando. Así que muchas gracias a ustedes y sin duda lo vamos a volver a repetir y vamos a avanzar. Espero que algún día también todo esto termine y podamos juntarnos, ¿no? De manera presencial. ¿Sí? Bueno, gracias chicas y a los seguidores, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima charla. Chau, chau. Chao, chao.